Esteban, ¿por qué nos saboteamos en la vida? O sea, ¿qué está detrás de nuestros saboteos? A ver, hay un montón de cosas ocurriendo detrás, pero específicamente hay una parte de nosotros que es la sombra, ¿no? Cuando hablamos de sombra y se está usando mucho el término últimamente, yo como dijiste, dentro de la astrología empecé a especializarme en el trabajo de sombras porque además soy coach especializado en el trabajo de sombras. Y algo que descubrí es, hay una como conexión entre este modelo astrológico que habla mucho de a qué vinimos, para qué estamos acá, ¿no? Nuestros dones, nuestros talentos, pero también venimos con una parte oculta que venimos a trabajar, ¿no? Y esa parte oculta, desde la parte psicológica, tiene mucha fuerza. No nos damos cuenta que es una parte que quiere dar un mensaje. Imagínate que es como un niño que quiere hacer ciertas cosas, pero no tiene permiso de poder hacerlas. Hay una parte oculta, reprimida, ¿no? Que está más ligada a la vergüenza, a la culpa, ¿no? Y que se creó desde que éramos muy, muy pequeños y que fue sustituida, ¿no? Por nuestras máscaras, nuestros comportamientos compensatorios, por toda una estrategia, si así lo quieres ver, que según nos iba a funcionar para avanzar en la vida, pero oh, sorpresa, no nos dimos cuenta que detrás se quedaron un montón de impulsos, de heridas, de cuestiones no resueltas, de mensajes no dados que están buscando salir. Entonces, ¿qué ocurre? Ahorita que me haces esta pregunta de por qué nos saboteamos, cuando estamos en este proceso, ¿no? De creación de metas, sueños, proyectos, ideales, no nos damos cuenta que hay una parte inconsciente que también está operando, Ok. ¿no? Creemos que solo tenemos nuestra parte consciente y que desde ahí operamos, pero la realidad es que hay un porcentaje enorme de nuestra conciencia que también está operando a la par, que también está cuidando cosas, que también está buscando ciertos resultados, y entonces es en la mezcla de estas dos que no nos damos cuenta que decimos cuidar una cosa, pero terminamos cuidando otra completamente diferente. Wow. Entonces yo no sé si lo llamaría sabotaje. Y aquí es la Muy bien. primera cosa que a mí me gustaría poner sobre la Muy bien, mesa, adelante. ¿no? ¿Cómo le Y llamarías tú? yo le llamaría que estamos cuidando algo diferente a lo que conscientemente creemos que cuidamos, Ok. ¿no? Y yo creo que eso es algo muy interesante porque tenemos que empezar por entender que nuestra mente no está jugando en nuestra contra, ¿no? Esta idea de Ok. pensar como que, ay, me despierto en la mañana y mi mente en la mañana dice, vamos a jodernos, Esteban, ¿no? No es así, ¿no? Realmente nuestra mente está diseñada para garantizar nuestra sobrevivencia, para garantizar que estemos en un espacio seguro dentro de nosotros mismos, lo que sea que eso signifique para nosotros. Entonces, hay una serie de creencias, de patrones, de comportamientos que van a actuar para hacerse cargo de esa protección, ese cuidado, ese establecimiento de una zona segura dentro de Sí. nosotros mismos, pero no sé si le llamaría sabotaje. Más bien, digamos que están cuidando cosas diferentes. Y el secreto es ver cómo hacemos para volver a alinear estas dos partes. Y pues evidentemente la única forma es haciendo consciente lo que está en el inconsciente, haciendo consciente la parte oculta que además es la que menos queremos ver. ¿Y por qué no la queremos ver? O sea, si en esa parte que tú le llamas como esa sombra de Claro. nosotros están muchas de las respuestas que estamos buscando, ¿por qué no la queremos ver? Porque nos cuesta. A ver, el término sombra, primero empecemos, lo acuñó Carl Jung, ¿no? Que es una sombra, no es algo malo, ¿no? Él es el primero que acumula o que pone el arquetipo. Generalmente cuando escuchamos sombra pensamos como, es que es algo malo, es algo oscuro, ¿no? Quítate Sí. de ahí. Y la verdad es que esto tiene que ver mucho con un pensamiento muy judío-cristiano en el que venimos, en el que quisimos dividir todo en estas dos categorías. Pero si analizamos el término, sombra realmente es solo una región de la luz que está siendo obstaculizada, Ok, ¿no? Entonces, muy ¿qué quiere bien. decir? Esto no le está llegando luz, vamos a ponerlo así, ¿no? Y por lo tanto crea, de alguna forma, esta proyección. De hecho, cuando tú te fijas, tú estás obstaculizando la luz, se crea, ¿no? Sí, La claro, la sombra. sombra. Y esta sombra literalmente es algo que viene contigo, pero resulta que esta parte fue creada porque en algún momento en nuestra vida nos dijeron que había ciertas características, ciertos comportamientos, ciertas partes de nosotros que no embonaban dentro de lo que se esperaba, ¿no? Y tenemos que empezar por aceptar que somos seres gregarios. Somos personas que quieren amor, que quieren pertenencia, que quieren juntarse con un otro, ¿no? De hecho, nuestra sobrevivencia está muy ligada a la conexión que tenemos con el entorno. Entonces,
empezamos a hacer un proceso de edición, si así lo quieres ver, ¿no? Un proceso en el que empezamos como a apartar ciertas partes de nosotros y dijimos, bueno, mira, esto no cabe aquí, vamos a pasarlo para acá. Yo le llamo, hicimos nuestro propio closet. Y empezamos a meter cosas al closet sin darnos cuenta. Entonces, cuando a mí me dijeron que, híjole, es que hablas mucho, ¿no? Entonces, yo en mi deseo de pertenencia Digo, uy, no, no puedo hablar uy, mucho. claro, ¿no? Es que esto está mal visto, ¿no? No puedo brillar de esta manera. O híjole, mi parte más histriónica no puede salir de la misma manera que normalmente lo hago. ¿Por qué? Porque provoca algo que me aleja de los demás. Wow. ¿No? Y entonces empiezo a pasar todas estas características en este proceso de aprendizaje desde que somos muy pequeños y empiezo a decidir qué es bueno y qué es malo, qué es correcto y qué es incorrecto. Y entonces estas características, que yo le llamo nuestros esqueletitos en el closet, ¿no? Empiezan a desaparecer aparentemente. Nos volvemos súper hábiles para crear comportamientos compensatorios que nos permitan poder tapar esa parte de nosotros. De hecho, el famoso ego, ¿no? Que todo el mundo habla de Y eso. que lo satanizamos. Claro, es de hecho el editor, ¿no? Si lo queremos ver, nuestro ego, que es esta parte de nosotros que está buscando también la sobrevivencia del yo, ¿no? Que está buscando la magnificación del yo, pues dice, a ver, vamos a poner una serie de comportamientos, vamos a guardar esto acá, no lo vamos a sacar, vamos a construir una máscara que me permita poder poner estos comportamientos detrás y hasta ahí parece que todo está muy bien, ¿no? Ahí, mientras funcione, estamos increíbles, pero entonces, ¿qué ocurre? Cuando algo externo, cuando alguna situación, cuando algún proyecto, cuando alguna relación empieza a detonar y a mirar detrás del closet. Entonces nos volvemos locos, ¿no? Porque entonces, ¿cómo algo que yo le eché tantas ganas para tener que tapar de mí se está mostrando en este momento? Y entonces ahí es donde la cosa se empieza a torcer, ¿no? ¿Por qué? Porque esta parte, la parte escondida, la sombra, tiene una serie de necesidades y mensajes ocultos que quiere seguir haciendo. ¿Por qué? Porque es la parte más auténtica de nosotros. Es la parte real. Es la parte que quiere reconocimiento. Es la parte que quiere amor. Es la parte que en donde viven los apegos. Es la parte en la que probablemente, no sé, quiero brillar auténticamente. ¿Por qué? Porque hay una necesidad dentro de mí de poder hacerlo. Y está esta otra parte, el comportamiento compensatorio, que dice, es que esto no tiene permiso de ser. Porque si hacemos esto, se nos cae la estructura que hemos construido. Esta guerra interna que tenemos dentro de nosotros termina por materializarse en una guerra externa, Okay. ¿no? Entonces, este sabotaje, volviendo a la pregunta que tenemos, al final del día no es más que, me gusta llamarlo, este punto de encuentro de conflicto, Sí. en donde tenemos que elegir. Y a mí me gusta mucho usar esa palabra, elección. Se nos olvida que somos seres creadores, que elegimos lo que estamos a punto de hacer. Entonces, ¿qué elijo? Pues termino en un conflicto en el que termino eligiendo lo seguro, eligiendo lo probado y termino desapareciendo la otra posibilidad. Y resulta que ¿qué pasaría si las partes más ocultas de mí, las que más reprimí, fueran de hecho la llave para tener lo que realmente deseo? Oye, Esteban, ¿y cuál fue para ti como la sombra que más te ha permitido crecer hoy en día? ¿Qué es lo que durante mucho tiempo has resistido ver y cuando lo has hecho? Mira, te voy a hablar de la sombra actual porque creo que tenemos un montón Sí, y sí, vamos sí. descubriéndolas todo el tiempo. Yo creo Seguro. que en este momento estoy trabajando mucho con justo la sombra del brillo, ¿no? Yo sé que era muy pequeño, aprendí que mi expresión, cómo aparecía en los espacios, era algo que provocaba conflicto, ¿no? Ok. Recibí mucho bullying cuando era niño por esta característica, recibía mucha atención en los lugares en los que me ponía, pero de verdad desde que tenía 3 años. Y sí hubo una parte de mí que empecé a tener que editar esa parte de mí, como tener que mesurarla un poco. Y construí muchas otras máscaras, ¿no? En las cuales empecé a intelectualizarme, empecé también a buscar momentos de distancia de esos espacios. Incluso yo me acuerdo que yo decía, no, yo no hago esto por brillo, yo no. Y a ver, y esto es algo que probablemente a mucha gente le va a generar, ¿no? Como un cuatrapeo de la cabeza, porque nos han enseñado, no, es que no debes de brillar tanto, la famosa humildad, ¿no? Sí, la humildad. No Y hubo un brilles. momento en el que yo dije, es que tenemos que entender algo, para yo poderme adueñar del camino que estoy abriendo en mi propia existencia y poder abrir los espacios que quiero, voy a tener que echar mano y aceptar que hay una parte de mí que Que es quiere natural a brillar. mí, que quiere brillar, que sí me importa el reconocimiento,
que sí hay una parte de mí que está ligada a esa sensación y que si yo no lo reconozco, va a terminar saliendo de maneras inconscientes y entonces sí se va a volver destructiva. Pero si yo abrazo que esto vive en mí y que de alguna manera es algo natural para mí, puedo usar sus talentos, puedo usar, digamos, los dones que vienen con eso, porque también hay dones ahí, ¿no? Entonces, creo que, y esto ha traído como una apertura bien interesante, ¿sabes? Porque Sí. a raíz de que me di cuenta de esto, empezaron a salir a la luz muchísimas emociones que, por ejemplo, yo tenía en sombra. Por Una de ejemplo, ellos, la rabia, por ejemplo. ¿No? Dentro de este espacio de sí. minimización mía en el que empecé a editarme, me di cuenta que también hubo una parte de mí que aprendió a no poner límites, a no utilizar su rabia para dignificarse, Mm, ¿no? Y claro, porque socialmente me han dicho que la rabia era era mala, mala. ¿no? Ujú. Que no se puede estar enojado. Y entiendo, no es como que voy por la vida creando conflictos, pero resulta que un límite requiere gotitas de rabia, requiere gotitas de esa Mm, fuerza emocional. Las emociones son puentes que me llevan hacia la acción. Es una reacción psicobiológica dentro del cuerpo que me permite que el cuerpo se mueva. Si mm. yo estoy desconectado de mi propia rabia, pues evidentemente la manera de poner límites, la manera de poder sostener mi dignidad, la manera incluso de poder jalar fuerza para sostener mi visión, también requería gotitas de eso, ¿no? Entonces empezó un proceso como de deconstrucción, como si fuera, ¿sabes? Un Interesante. Sí. desdoblamiento de muchas cosas en las que empiezo cada vez más a ver muchas de las partes de mí que callé y que están ligadas a mis límites, muchas de las partes de mí que opaqué para que no fuera incómodo para los demás, y resulta que ahí está mi talento comunicativo, de brillo, de expansión, y empecé a tapar una serie de cosas que si no las adueño, terminan saliendo de forma inconsciente con otras personas y ahí sí se vuelven destructivas. Ahí sí se vuelven Claro, dañinas, claro. por supuesto, ¿no? Porque entonces empiezas a buscar validación externa sin darte cuenta. ¿Por qué? Porque hay un impulso dentro de ti que está buscando Claro. reconocimiento. Y mientras tú lo rechazas dices, no, yo no quiero, pero tú, una parte interna sí quiere. Claro, y haces cosas y estrategias inconscientes que te Ok. llevan a tener que buscarlo, ¿no? O llevas a proyectar ciertos comportamientos para tener una excusa válida para poder sacar esa rabia o para poder poner ese límite o para poder cuidar de ti. Y a la gente no le gusta mucho hablar de eso. La gente le gusta hablar mucho de cómo le hago para ser mejor, cómo le hago para brillar mejor. No, no, vamos a empezar a hablar primero de lo que reprimiste. Vamos a empezar a hablar primero de lo que ocultaste, porque ahí se encuentra gran Wow. parte de tus herramientas y de tu poder no admitido. Entonces el trabajo de sombras, tanto desde lo astrológico como desde el coaching, ¿no? Yo hago todo eso. Se trata de eso, se trata de reconocer y aceptar que hay partes de nosotros no adueñadas que si bien se han convertido en procesos muy destructivos en algunos casos, también nos favorecen en herramientas y en talentos que si no hacemos conscientes se van a terminar por convertir en nuestra propia base para seguir creando destrucción tanto con nosotros como con el exterior. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de que estamos actuando desde una sombra mal comprendida o entendida o inconsciente? Yo creo que primero en estos momentos de Sí. autosabotaje, ¿no? En estos momentos en los que digo, híjole, no entiendo por qué, ¿no? Sí, No sí, entiendo yo por qué lo está... quería, yo quería ese trabajo o cosas Total, o esa pareja o lo que total. sea. Y no, claro. Claro, porque, no sé, igual yo estoy buscando una pareja, ¿no? Ahí está otra sombra mía que te va a compartir. Yo desde muy chiquito, por ejemplo, aprendí que las relaciones eran una prisión, ¿no? Hoy sé que no lo son, Ok. pero hay una parte de mí que quiere protección, que sin darme cuenta empieza a hacer una serie de estrategias para volver peligrosa esa interacción. Y cuando no me hago consciente, pienso que son los demás, pienso que es el exterior, pienso que son las circunstancias. Mm, No, no, papacito, no son el exterior ni las circunstancias, eres tú. ¿No? Eres tú que no se está dando cuenta que hay una serie de patrones que estás ejerciendo todo el tiempo y que tu parte consciente solo representa un porcentaje sí. chiquitito de lo que estás haciendo. De hecho, todo lo demás lo mueve tu inconsciente, ¿no? Lo podemos ver ahí, lo podemos ver en nuestras proyecciones. De hecho, la sombra, la mejor manera en la que la puedes cachar es a través de los procesos de proyección. Aquello que ¿Cómo? te choca y aquello que admiras, ahí hay sombra, ¿no? Incluso lo que admiro. Por supuesto, ¿no? Porque entonces lo que admiro son partes que a mí me gustaría traer a mi vida, pero que de alguna manera no me lo permito. Y si soy capaz de poder reconocerlas en otros, si mi observador es capaz de poder ponerle un poco de marcatextos, ¿no? De Mm, subrayarlo y ponerlo en highlight,
quiere decir que hay una parte de mí que está buscando evidencia, mi parte reticular del cerebro está buscando esa evidencia. Y entonces, por supuesto, los procesos, los fanatismos, por ejemplo, esconden un proceso de sombra, ¿no? Y también las resistencias esconden un gran proceso de sombra. El fanatismo es decir, volverme como, sí, ¿no? Este tipo de personas que admiran a un líder incondicionalmente O y un no lo artista. cuestionan, un artista o lo que sea, ahí está Claro. también tu sombra. Claro, ¿no? Yo veo, por ejemplo, a grandes artistas, ¿no? Que tienen estos grandes grupos de fans. Por supuesto, esta comunidad, si te fijas, lo que los une son valores en común que depositan en la figura del artista, del cantante, del político, del líder, de quien quieras, ¿no? Y esas características las estoy depositando ahí porque no las puedo ver en mí. Y entonces se vuelve un modelo a seguir cuando en realidad, y digo, es que me inspira, es que esta persona es la que me lleva a poder ser así. No, no, eres tú mismo. Solo estabas buscando una excusa para poder sacar a la luz estas partes de ti, porque de otra manera no tienes permiso de sacarlas. Entonces, qué cagado que llegas a un concierto y entonces ahí sí eres brillante, luminoso, expresivo, porque según tú esta persona te inspira a poder sacar esta parte de ti, pero en el fondo en tu casa no lo No, haces. sí. Pero si te fijas, eres la misma persona. O sea, no es como que entraste al concierto y con una varita mágica te pusieron automáticamente un brillo, una expresión especial. Fuiste tú mismo. Tú mismo trajiste estas maneras del ser. Tú evocaste esa alegría, tú evocaste ese poder, tú evocaste esa fuerza y esa dignidad. Solo que necesitas de la excusa porque conscientemente no crees que eres capaz de poder sostenerlo porque te asusta tener que sostener esta parte. Y si vamos al contrario, a las personas que pues más rechazamos, ¿no? Aquí las personas que se sienten identificadas con esa emoción, ¿no? De rechazo hacia otra persona por X razón, te va a decir, no, es cuestión de valores. Esteban, es cuestión de valores. Yo no estoy de acuerdo con esta persona que, o pues sí, o trata así a las mujeres, ¿no? O sea, Claro. Entonces, ¿qué nos está queriendo decir? Yo no puedo ser igual a eso que... Es que ahí está la sombra. ¿Cómo? ¿Sabes? A ver, vamos a hablar un poquito. Si la sombra es la parte que se reprimió, ¿no? Ajá. Y que tuvo que ser compensada con otro comportamiento. Aquí empieza una espiral. Yo le llamo la espiral de la sombra, ¿no? Y son una serie de pasos que empiezan a ocurrir. Entonces, todo empieza con un secreto, ¿no? Si yo metí esto en el closet, pues esto es secreto. Nadie se puede dar cuenta de que esto está ocurriendo dentro de mí, ¿no? Que ni se me ocurra sacar este comportamiento mío, porque la última vez que saqué este comportamiento me gritaron, me rechazaron, no me dieron el abrazo, no me amaron, sentí un poco de extrañeza en el entorno en el que estaba. Entonces este secreto comienza a provocar culpa o vergüenza a través de esta característica mía, ¿no? El ejemplo que te ponía, ¿no? Brillar, por ejemplo. O vamos a poner un ejemplo más simple, ¿no? Imagínate que tú eres una persona que de repente no entiendes por qué te choca la gente que es floja, perezosa, ¿no? Y te la hayas juzgando a la persona de enfrente, es que este es un perezoso, ¿no? Y tú eres una persona que trabaja, disciplinada, Exacto, controladora, ¿no? Siempre con buenas metas. Y resulta que no entiendes, es que está justificado, es que no es disciplinado, es que esta persona no se está comprometiendo. ¿Tú te has puesto a pensar que tal vez lo que te molesta no es que él no se esté comprometiendo, lo que te molesta es que tú no te tienes permiso para poder parar como él? Y que te encantaría poder hacerlo, nada más que te caga la idea de tener que sostener ese permiso en ti. Entonces no te choca que él no esté haciendo la cosa, te choca que él esté mostrando una característica que tú no te permitiste hace muchísimo tiempo y que de alguna manera rompe por completo con el sistema de valores, ahorita que hablabas de valores. Claro. ¿Y de dónde vienen tus valores? ¿Los has cuestionado? ¿Los deconstruyes constantemente? ¿Quién te dijo que eran así? ¿Te funcionan? Porque si no te funcionan tenemos un problema. Nunca me he preguntado si mis valores me funcionan. Por supuesto, ¿no? Porque vamos por la vida construyendo realidad, Sí. pero no nos dedicamos a poder cuestionar si mi valor me funciona o no. Es más, ni siquiera nos ponemos a pensar de dónde aprendí eso, ¿no? ¿En qué momento me lo compré como una verdad? Entonces ahí vamos por la vida confundiendo conceptos que según nosotros están muy claros, pero que en la práctica van en contra de lo que verdaderamente deseamos. Y entonces ahí tienes a una persona yendo a terapia, echándose 800 procesos terapéuticos, buscando por todos los medios posibles cómo generar una sensación de paz, de tranquilidad, de poder parar, pero es que no está dispuesta a soltar el comportamiento compensatorio ni todos los procesos gratificantes que vienen alrededor de esa máscara y
Cada que se encuentra con alguien que sí se lo permite, lo juzga en superioridad y en arrogancia, cuando en el fondo desea profundamente Wow. eso. Y todo, o sea, todo lo que yo rechazo del otro necesariamente refleja mi sombra. Claro, de alguna manera, Sí. ¿no? Todo lo que resisto alrededor está tocando algo, un concepto, un entendimiento que mi observador pasó a esa categoría, Ok. ¿no? ¿Y a ti qué si el otro no se quiere mover? Sí. ¿Quién te crees tú para ir a decirle al otro cómo debería comportarse? Más igual el otro le está pasando más bomba que tú, ¿no? Igual el otro le está viviendo su proceso muchísimo más en calma que tú. Pero claro. Entonces este proceso de espiral, esta culpa, esta vergüenza, lo que empieza a ocurrir es que lo que critiqué en mí, lo que estaba en origen mal en mí, por supuesto ahora tiene que ser criticable afuera, porque si está mal en mí, pues está mal en los demás también, ¿no? Y entonces empieza un proceso de proyección en el que aquello que yo no me puedo adueñar de mí mismo lo tengo que criticar en otros. Y esta crítica en otros comienza ahora a mí a darme la sensación de que ya no está en mí. Empiezo a verlo fuera y ahora me tengo que convertir en una especie de justiciero en el que yo me voy a encargar de que el otro no lo muestre tampoco porque me incomoda.